doctora Alma María Méndez de Guillermini, tiene 55 años de edad, nacida el 10 de marzo de 1963, egresada a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con la tesis doctoral Responsabilidad del empleador por omisión de inscripción del trabajador en el sistema de seguridad social, calificación summa cum laude. Ejerció la profesión por más de 11 años, fue jueza de primera instancia, actualmente miembro del Tribunal de Apelaciones. Ejerce la docencia en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctora Alma Méndez. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta roja y la carpeta amarilla a medida que transcurre el tiempo. También indicarle que por disposición del Consejo de la Magistratura está prohibida la lectura directa de los ejes temáticos. Adelante. Distinguido miembro del Tribunal de Honor, señores miembros del Consejo de la Magistratura, señoras y señores, ciudadanía en general, muy buenos días. Es para mí un privilegio y una responsabilidad presentarme en este proceso de selección al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Constantemente escuchamos que la designación de magistrados y magistradas debe ir direccionada hacia personas con valentía y firmeza de carácter. Sin embargo, no es fácil aquí y en ningún lugar del mundo construir un sistema de justicia respetado por el ciudadano. Pues, ¿cómo puede quedar satisfecho quien pierde un pleito o un juicio? Probablemente lo haga solo en la medida en que tenga la total confianza de que quien resolvió su juicio, su pleito, lo hizo desde la lealtad de sus convicciones. Soy profesional del derecho desde hace más de 30 años, poco más de 10 como profesional independiente y 20 en la magistratura. Esta circunstancia me permite tener una visión integral del sistema de administración de justicia porque he estado a ambos lados del mostrador. Sé exactamente qué siente un profesional cuando concurre a revisar su expediente y cómo es atendido al llegar a un juzgado o a un tribunal. Mi conducta se ha caracterizado siempre por la independencia. Mi función como magistrada me ha permitido discutir y disentir con abogados y jueces respecto de interpretaciones en el amplio y complejo mundo del derecho. Sin embargo, cualquiera que hayan sido las decisiones que he adoptado, siempre las fundé en las interpretaciones que consideré correctas. Bien, quienes nos manejamos en el ámbito de las ciencias jurídicas, sabemos que el Estado Social de Derecho consagra derechos tanto de índole individualista como colectivista, económicos, sociales y culturales. Así se consagra el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, la cual se protege y preserva, pero considerando siempre su función económica y social. Se da una importante intervención al Estado en todos los niveles, fundamentalmente en el económico. Se habla de dignidad humana, se reconoce el derecho del ciudadano a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo justo, al salario digno, a la seguridad social. Se protege a los pueblos originarios, a la mujer, a la familia. Es decir, se busca el bienestar de toda la sociedad. Y en este cometido, el papel del Poder Judicial es determinante, porque es el poder del Estado el que tiene la obligación y la potestad de garantizar que estos derechos constitucionales les sean respetados al ciudadano de a pie. De la labor del Poder Judicial depende la paz social, es su garante. En la actualidad, la Administración de Justicia sufre del descrédito de la ciudadanía y no debemos olvidar que los ciudadanos son los jueces de los jueces. De hecho, publicaciones estadísticas de mitad de año aproximadamente dan cuenta de que un 61% de la población no cree en la justicia. Esto significa
que cualquiera fuera el esfuerzo que se estuviera realizando desde la Administración de Justicia, no es suficiente en aras de prestar un servicio satisfactorio. Estamos en deuda con la ciudadanía y es este el momento, independientemente de este proceso, de asumir el compromiso de recuperar la confianza de la ciudadanía. En el supuesto de llegar al cargo de ministra de Corte Suprema de Justicia, hago las siguientes propuestas, o mis propuestas es la siguiente: lograr un servicio de justicia efectivo, en tiempo y forma, más humanizado, enfocado en la dignidad de las personas. Para ello, habremos de implementar 5 ejes. El primero de ellos es la reingeniería y reestructuración institucional, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el administrativo, que sigan políticas de gestión debidamente planificadas. En segundo lugar, sistemas efectivos de control. En la actualidad, en el Poder Judicial tenemos distintos niveles de control, llámese consejos de superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, llámese oficina de quejas y denuncias, tribunal de ética, también tenemos la dirección de auditoría. Sin embargo, estos niveles de control deben ser articulados de forma tal de que no se superpongan en sus funciones y al mismo tiempo de que no dejen áreas o aspectos no controlados. Por eso hablo de control eficiente. Otra cuestión que deberían implementarse son políticas de talento humano, específicamente la carrera del funcionario judicial. Tenemos que establecer reglas claras en cuanto a requisitos de admisión al sistema, de permanencia, de promoción, de ascenso y de salida del sistema, para que el funcionario al mismo tiempo esté motivado en su carrera, pero también sepa con claridad cuáles van a ser las consecuencias en caso de incumplirlas. Los medios alternativos de resolución de conflictos son indispensables a mi modo de ver para descongestionar los despachos judiciales. Y de hecho estos medios están ya incorporados en nuestra legislación. Es más, contamos con guías y protocolos elaborados a nivel de Cumbre Judicial Iberoamericana en talleres donde Paraguay ha liderado. Contamos con estas herramientas. Luego necesitamos la implementación transversal de la tecnología con programas de justicia electrónica y con la digitalización. Con estos 3 ejes habremos de combatir la mora judicial, que a mi modo de ver es una consecuencia multicausal y de problemas estructurales y sistémicos, los que al ser atacados traerán como consecuencia una ostensible disminución en la mora. La corrupción, pues la corrupción habremos de combatirla en primer lugar con la optimización de los recursos institucionales y al mismo tiempo y fundamentalmente con la transparencia. La transparencia se da con la participación ciudadana en 4 niveles: acceso a la información, expediente electrónico que permite el control de la función institucional, audiencias públicas y por último, obviamente, la rendición de cuentas. En definitiva, de seguro todos los postulantes habrán de presentar buenas propuestas. Lo determinante para mí es tener la firme y férrea voluntad de cumplirlas. Y es allí donde la trayectoria de la conducta, la hoja de vida, el compromiso con el sentido de justicia y el amor por nuestro país debían de ser la garantía ante ustedes, ante todo este proceso y ante la ciudadanía de poder cumplirlas. Definitivamente entiendo que estos años al servicio de la justicia dentro del Poder Judicial y fuera me han dado la posibilidad de conocer las luces y las sombras y entiendo que estoy a la altura del cargo para el que me estoy postulando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Aprovecho la oportunidad para saludar también al doctor Osvaldo González, representante de las Universidades Nacionales. También a la doctora Margarita León, presidenta de la Asociación de Magistradas Judiciales del Paraguay.
Tiene la palabra el doctor Sixto Volpe. Buen día, doctora. Buen día, doctor. Usted comenzó su exposición señalando que hay una falta de confianza en el Poder Judicial y que para lograr un servicio de justicia eficaz habla de una reingeniería institucional. Me gustaría si me puede ampliar un poco esto de reingeniería institucional. Sí, cómo no, doctor. Y hablé de reingeniería tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional. Obviamente, toda reingeniería implica primero un relevamiento de datos. Sin embargo, le puedo decir, doctor, que en estos años dentro de la magistratura me percaté de que hay una mala distribución de recursos, o realmente no mala, tal vez podría ser mejor, fundamentalmente atendiendo a las distintas circunscripciones y a las distintas instancias, fortalecer a la justicia de paz, que es la cara visible nuestra en la ciudadanía en materia de personal capacitado y recursos humanos suficientes. También en cuanto a los sistemas de control, doctor, cada juez en su despacho, y de hecho lo tenemos así en las disposiciones legislativas, tiene que ser el contralor, doctor, tanto disciplinaria como jurisdiccionalmente de los funcionarios, y este control tiene que ir en cascada. Entonces, a través de la capacitación, otro eje es la capacitación del funcionario y darle reglas claras para que tenga motivación, doctor. El funcionario tiene que saber que si está capacitado y si cumple con los estándares que debemos ponerle, tiene posibilidades de ascenso y permanencia. Y a su vez, el que no es así, tiene que saber que va a ser sacado del sistema. Porque a mi modo de ver, doctor, en este momento, en materia de personal dentro del Poder Judicial, contamos con 3 órdenes. El primero, formado por personas que cometen actos de corrupción. Estas tienen que ser separadas del sistema. El segundo orden, a mi modo de ver, el mayoritario, están compuestos por las personas que necesitan actualización jurídica y capacidad de gestión. Y por último está el grupo de personas que sí son idóneas y que sí son honestas. Estas deben ser promocionadas y apoyadas. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor. Saludamos también al senador nacional Juan Bartolomé Ramírez, representante de la Cámara de Senadores. Doctora, ¿existe una oposición a su candidatura? Realmente es muy largo. Dice los mencionados, son varios postulantes denunciados o impugnados, por así decirlo. Voy a leer. Los mencionados profesionales del derecho desampararon a vecinos del barrio Mburucuyá de Asunción de manera arbitraria e injusta, permitiendo que sus derechos humanos a la vida, salud, medio ambiente sano, participación ciudadana, igualdad ante la ley, protección de la honra y dignidad y propiedad privada fueran violadas por la ANDE a raíz de la instalación en ese barrio residencial de una subestación eléctrica y sus líneas de medida de alta tensión asociadas, después de obtener fallos desfavorables, arbitrarios e injustos en las instancias judiciales nacionales que se citan a continuación. Un grupo de 277 vecinos presentó una denuncia y petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 4 de agosto de 2017 con el patrocinio del abogado del doctor Martín Almada, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas, Premio Nobel Alternativo 2002. El número 1 dice, acción de amparo. Son varias cuestiones, doctora. Creo que a ustedes se le corrió traslado. Sí, respondí y puedo hacer un resumen en Sí, este momento. ¿podría hacer un resumen de la respuesta, por favor? ¿Cómo no? Bien, antes que nada aclarar que obviamente se trata de un caso judicial que nace en un amparo promovido por determinadas personas contra la ANDE, pidiendo al Poder Judicial que disponga, que emita una resolución por la cual prohíba y suspenda la construcción de una subestación de la ANDE en un barrio capitalino. Bien, quiero aclarar que esta acción de amparo fue rechazada en primera instancia
en segunda instancia por voto unánime. Yendo a la Sala Constitucional fue rechazada la acción inconstitucional in limine. Bien, me cupo actuar en este caso en mi condición de miembro del Tribunal de Apelación Laboral Segunda Sala, pues la resolución de primera instancia que rechazaba el amparo fue apelada. Los 3 miembros del tribunal, en forma unánime, también rechazamos, pero las fundamentaciones fueron distintas. Mi fundamentación tuvo 2 partes. La primera, aclaré que el amparo, el caso en cuestión necesita amplia discusión por el tema tratado, amplia discusión y la producción de muchas pruebas. Como todos sabemos, el amparo es un juicio ejecutivo, restrictivo, residual. No da el amparo como instrumento procesal para tratar un tema como el planteado. Esa fue el primer argumento, obviamente desarrollado en forma mucho más extensa. Quiero aclarar que en el escrito de demanda, la parte actora presentó el pedido de producción de muchas pruebas. El segundo elemento para el rechazo que yo consideré fue que los propios amparistas en su escrito de demanda admiten la existencia de recursos administrativos contra las resoluciones de impacto ambiental y la autorización de la municipalidad. Recursos que los mismos amparistas dicen están aún en trámite. Por consiguiente, no se cumplió el elemental presupuesto para el amparo, que es el agotamiento de las vías previas. En definitiva, la denuncia, a mi modo de ver, no tiene sustento legal. Lo que sí entiendo tiene es una motivación emocional, pues la parte actora no acepta que su pretensión haya sido rechazada en las 3 instancias y en el caso de los órganos colegiados por unanimidad. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura, el doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día doctora Alba. Buen día, doctor. En su exposición habló en parte de un tema tan relevante, o sea, para mí muy interesante, lo relativo a medios alternativos de solución de conflictos. Es sabido de que en nuestro medio, en todas las áreas, en todas las jurisdicciones, no es obligatoria esa instancia previa a cualquier juicio de intentar obligatoriamente alguna salida alternativa o alguna solución a los conflictos que se suscitan de pronto en nuestro ámbito y en general llega al sistema judicial. Y como se dice vulgarmente, uno sabe cuándo y cómo entra en un litigio, pero no sabe cuándo y cómo va a salir. En el ámbito laboral, que es su ámbito, es un ámbito muy sensible socialmente hablando, porque sabemos de que el trabajador de repente depende de ese salario o de una pequeña indemnización para el sustento de su familia. Y entrar en un litigio de repente es interminable y, como se dice, la justicia que llega tarde ya no es justicia. Tengo entendido de que en otros países, en especial en la Argentina, es obligatoria la instancia previa para solucionar conflictos en el ámbito laboral fundamentalmente. ¿Cree usted, y eventualmente de llegar a la Corte, sería necesaria legislar que sea obligatoria esa instancia previa y con eso, como bien señalabas, se reduciría ese abarrotamiento, congestionamiento en el ámbito laboral y hace caer también en mora en muchos casos al sistema de justicia? Y si con la obligatoriedad de un sometimiento previo, fundamentalmente en el ámbito laboral, puede que solucione en alguna medida ese problema social, doctora. Sí, doctor. Fíjese, totalmente de acuerdo de que debemos implementar, entiendo yo, los medios alternativos de resolución de conflicto como una instancia previa obligatoria. Porque como lo dije, habrá de descongestionar los despachos judiciales, pero sobre todo, doctor, cuando los justiciables o cuando la persona concurre con su problema al Poder Judicial,
la posibilidad de ser un artífice activo de la solución del problema es determinante para el justiciable y trae paz social porque siente que resolvió personalmente, juntamente con su contraparte, el conflicto. Entonces es una autocomposición satisfactoria y el usuario del sistema de justicia sale más satisfecho que en el caso de que tenga que tener una sentencia en donde siente que la solución de su problema le es expropiado porque quien resuelve es un tercero. Me estoy refiriendo obviamente a aquellos casos en que son susceptibles de conciliación o de mediación también. De hecho, en la actualidad contamos con leyes al respecto y el Poder Judicial cuenta con oficina de mediación. Sin embargo, necesitamos que sean obligatorios en primer lugar. Y en segundo lugar, doctor, necesitamos generar cambios culturales, porque nuestro problema también es cultural. No estamos acostumbrados a negociar y a autocomponernos. Y es allí donde yo insto a los operadores del derecho, tanto los jueces como los abogados y demás auxiliares, a tener una mentalidad abierta y proactiva respecto de estos medios alternativos de conflicto, con el objeto y con la finalidad de que a tribunales o a los jueces lleguen ya aquellos casos jurídicamente muy densos y que al mismo tiempo no pueden ser ya solucionados vía medios alternativos de resolución de conflictos. Mi respuesta definitivamente es sí, doctor, y a través de la iniciativa parlamentaria, en el artículo 103, definitivamente me interesaría presentar un proyecto así. De hecho, el proyecto del Código de Nación Judicial, tengo entendido, sí, que están en el Parlamento, prevé la conciliación obligatoria, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovich. Buen día, doctora Buen día, Alma. doctor. Habló de la dignificación de la carrera del funcionario judicial. Y cada año se repite la misma historia de las famosas huelgas judiciales, que también ahora alcanza al Ministerio Público, con todo el daño que eso genera al sistema. Inclusive en estos días, si bien no forma parte del sistema judicial, se criticaba mucho a un agente fiscal que prohibió la atención a sus funcionarios, a profesionales del derecho. Como magistrada del fuero laboral, ¿qué límites tiene el derecho a huelga dentro del sistema judicial? Sí. ¿Y qué opinión tiene referente a la última decisión de la Corte de no compensar los días de huelga como venía haciendo anteriormente? Sí. Gracias, doctor. Bueno, voy a responder la última pregunta. Doctor, legalmente no se compensan los días holgados. O sea, al no existir prestación de servicios, no existe la obligación del empleador de abonar. Lo que sí puede haber es una conciliación o negociación una vez levantada la huelga entre trabajadores y empleador con el objetivo de recuperar el tiempo perdido o trabajos atrasados, y entonces lo que se abona es eso, esas horas que se van a trabajar, pero los días holgados legalmente no se pagan. Entiendo entonces que la decisión de la Corte tiene un sustento legal, se basó en la norma. Ahora bien, doctor, la huelga es un derecho constitucional consagrado para los trabajadores del sector privado y para los trabajadores del sector público, artículo 102 de la Constitución Nacional. Sin embargo, una huelga, sobre todo de los servicios imprescindibles como lo es la justicia, los huelguistas tienen que garantizar un mínimo de atención y sobre todo una coordinación y comunicación efectiva y eficiente para los abogados y para las partes. Porque lo que yo últimamente me percaté es de que existe una especie de desorganización en cuanto al canal de comunicación a la ciudadanía de cuáles son los juzgados que deben quedar abiertos, por llamarlo de una forma, en la huelga, y qué servicios son los reducidos y cuáles no.
Ahora bien, hay que tener en cuenta de que cuando se toma la decisión de llevar adelante una huelga, necesariamente el servicio se va a ver resentido. Eso es categórico porque justamente así nace la huelga. La huelga que nace en el sector privado, ¿qué es lo que hace? Es decir, los trabajadores quieren perjudicar, por llamarlo de alguna forma, la producción. ¿Para qué? Con el objetivo de que el empleador se siente a negociar con ellos. Entonces, definitivamente va a haber un resentimiento, y cuando se trata de servicios imprescindibles, lo que no existe el derecho constitucional es a perjudicar aquellas áreas sensibles que necesariamente tienen que seguir teniendo una atención disminuida, obviamente, pero el ciudadano tiene que tener dónde recurrir, ventanillas abiertas para solucionar sus problemas urgentes, doctor. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctora. Buen día. Visto su tema de tesis, responsabilidad del empleador por omisión de inscripción del trabajador en el sistema de seguridad social. Mucho tiempo, doctora, en los juicios laborales, esta omisión de inscripción del empleador prácticamente pasaba desapercibido, tal es así que en las sentencias esta omisión, vamos a decir, o este perjuicio de no haber aportado por parte del empleador, y habiéndose reconocido la relación laboral y ganado en todas las instancias el trabajador, no había en las sentencias ninguna referencia a cómo hacer para que el trabajador pueda volver a reinsertarse en ese sistema de seguridad social, volver a que el empleador haga el aporte correspondiente, como también el trabajador, obviamente, de su 9%. ¿Cómo se está dando eso, doctora, y cómo usted lo planteó en su tesis? Sí, doctor. Justamente a lo largo de los años de la magistratura en lo laboral me percaté de que ese era un problema muy acuciante, porque lastimosamente nosotros no somos de la cultura de la previsión, de la seguridad social. Y incluso muchas veces el trabajador le pide al empleador para no disminuir su salario, le dice, no, yo no quiero que me inscriba. Sin embargo, quiero aclarar que igual es responsabilidad del empleador inscribir. Bien, lo que acontecía entonces era que el trabajador quedaba con la mayor parte probablemente de sus años de servicio activos y fructíferos sin aportar, con lo cual todo el sistema toda la mutualidad de la seguridad social se veía resentida. ¿Y el trabajador concurría a la jurisdicción laboral? No, esto no es de la jurisdicción, cuando que nuestra jurisdicción es laboral y de seguridad social, y nuestro código incorpora toda la legislación sobre seguridad social al mismo. Por consiguiente, por el artículo 40, inciso A, somos competentes. Lo que en mi tesis propuse es que, independientemente de que el trabajador haya sido inscripto o no, el empleador es subsidiariamente responsable por esa omisión. Entonces, el trabajador puede directamente recurrir ante la jurisdicción laboral, ante su empleador, y exigirle o el resarcimiento económico en el caso que ya sea irreversible, o en su caso que se le incorpore al sistema de seguridad social. Con lo cual, el Instituto de Previsión Social es convocado al juicio y él tiene que hacer los cálculos actuariales conforme a la antigüedad y al salario que el juez del trabajo le proporciona, y establece cuál es el aporte que tiene que reingresar el empleador por sí mismo y por el trabajador, porque así dice la norma artículo 69, independientemente de todas las multas. De esa forma, ¿qué es lo que conseguimos? Que el trabajador no pierda esos años y que al mismo tiempo el sistema de seguridad social, la mutualidad, se vea enriquecida con el ingreso de ese aporte que dejó de hacerse en el momento correspondiente. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Luis María Benítez Riera. Doctora, usted se refirió a una cuestión bastante interesante que está lógicamente existe este proyecto de ley, discusiones, diálogos dentro de la comunidad jurídica, que es la situación de la reestructuración en el campo jurisdiccional y administrativo de la Corte, ¿verdad?
en la cual principalmente me refiero al campo administrativo. ¿Cuáles serían sus propuestas? A pesar que lo dijo muy rápidamente, ¿verdad? Sus propuestas de reestructuración administrativa en razón que un ministro de Corte actualmente, por decir así, ¿verdad?, debe autorizar la entrega de un lápiz hasta lo máximo. Entonces, ¿cuál sería, diríamos, el eje, ¿verdad?, esa modernización dentro del sistema, la creación del sistema chileno, de acuerdo al sistema costarricense, de acuerdo al sistema de Puerto Rico? Sí, doctor. Bien, en el diseño constitucional que tenemos ahora, definitivamente por el artículo 249, la Corte se encarga, los miembros de la Corte se encargan de todas estas actividades. Y si bien es cierto, doctor, yo entiendo de que esa administración y esa gestión de los recursos insume tiempo, entiendo que el Poder Judicial, para mantener su independencia, necesita manejar sus recursos. Caso contrario, no podría generar planificaciones ni políticas y menos aún planificaciones de proyección. Lo que yo entiendo que debería haber una modificación es para que los ministros que están asignados a la administración sean desafectados de sus funciones jurisdiccionales y al mismo tiempo para ello se requeriría del nombramiento de ministros suplentes para que en su momento ellos asuman las funciones jurisdiccionales. Pero entiendo que la administración de los recursos debe quedar dentro del Poder Judicial en aras de la independencia del Poder Judicial. Doctora, dentro de lo que la Corte ha realizado un trabajo y sigue participando activamente en las cumbres judiciales, en los talleres, ¿cuál sería el aporte que dio la República del Paraguay, ¿verdad?, con respecto a otros, o sea, a otros países dentro de esas cumbres judiciales, dentro de esos talleres, con relación a la oralidad en todas las jurisdicciones? Quiero decir, doctor, que definitivamente el aporte que da la Cumbre Judicial Iberoamericana no dimensionamos enteramente, porque realmente allí 23 países con sus presidentes y sus expertos se sientan a hacer un intercambio de experiencias del día a día y eso nos permite conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades y al mismo tiempo aprender de otros países los beneficios de determinados institutos y por otro lado los no beneficios, la no bonanza de un instituto determinado. Es así que en el ámbito de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que Paraguay, dicho sea de paso, tiene un papel preponderante, coordinando talleres y siendo integrantes de comisiones permanentes, ha generado instrumentos como por ejemplo las innovaciones procesales en materia de oralidad, estableciendo que la oralidad es una herramienta y es la única forma a través de la oralidad en los procesos en que se puedan dar los tan ansiados principios de inmediación, concentración, transparencia y control ciudadano. Tenemos incorporado o tenemos dado a través de la cumbre los protocolos y proyectos respectivos, que es una fuente incalculable de valor para los operadores de derecho, doctor. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado nacional Roberto González. Muy buenos días, doctora. Buen día, doctor. Usted al inicio de su exposición, cuando abordó el tema de su percepción acerca de la administración de justicia, entre otras cosas dijo de que usted tiene una percepción de que hay un deterioro importante de la imagen del Poder Judicial, que hay una sospecha ciudadana de corrupción en el Poder Judicial. De llegar usted a ser ministra de Corte, ¿cuál sería su aporte para reposicionar? ¿Qué plantearía para reposicionar al Poder Judicial que desde su percepción hoy es un poder sospechado de corrupción y con un deterioro de imagen muy importante? Sí, doctor. Bien, también he dicho
que hay esfuerzos importantes dentro del Poder Judicial que no son visibilizados. Lo que entiendo, doctor, es que nosotros tenemos que tener una justicia abierta y los jueces tenemos que tener despachos abiertos. Con el expediente electrónico, con las audiencias públicas, con la apertura de los despachos, tiene que haber un diálogo fluido entre la ciudadanía, que es la destinataria, y los jueces. Yo personalmente, doctor, cuando existen atrasos o algún tema, convoco muchas veces a las partes a explicar la situación que se está dando, cuáles son los motivos por los cuales se da esa mora o ese rechazo, ese atraso. Es por eso que muchas veces, doctor, cuando el justiciable mira de hacia adentro y ve nuestra realidad al mismo tiempo, doctor, se da cuenta y puede percatarse dónde está la falla. Y le puedo decir, doctor, que normalmente no tengo inconvenientes ni con los justiciables ni con los abogados porque perciben. Entonces, por eso dije, doctor, yo creo que con esos 5 ejes que mencioné al principio, de reestructuración, de transparencia y de todo lo demás, necesitamos contacto con la ciudadanía, necesitamos que la ciudadanía nos conozca y al mismo tiempo nuestros defectos y nuestras virtudes. Desde el momento que nosotros hagamos una rendición de cuenta absoluta, y la Corte está abocada en eso porque está transparentando sus procesos licitatorios, está transparentando sus sesiones, yo creo que vamos a avanzar en ese sentido, doctor. Contacto con la ciudadanía, juez de puertas abiertas, con la oralidad, porque eso que es lo que permite también, doctor, ver la capacitación y la capacidad de nuestros jueces. Con la oralidad uno puede determinar si el juez se preparó, si leyó el expediente, si no leyó, si está capacitado intelectualmente para resolver o no el caso. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buen día, doctora. Buen día, doctor. Una consulta puntual. Tengo entendido una parte de su alocución habló de la independencia que estaría garantizada en cierta manera también por el manejo del presupuesto por el propio Poder Judicial. En caso particular de la Corte Suprema de Justicia, también habló de la posibilidad de un proyecto de designar ministros suplentes, para lo cual se requiere una constituyente, ¿verdad? La consulta puntual, doctora, es hoy, siendo usted parte de lo que es el sistema de justicia, ¿cuál es su percepción o conocimiento en relación al presupuesto que maneja el Poder Judicial y finalmente la influencia que ésta tiene en materia de servicio de justicia? Sí, doctor. Gracias. Definitivamente contar con recursos suficientes y oportunos es determinante en aras de prestar un servicio de justicia satisfactorio. Ahora bien, desde el año 2010, el manejo de nuestro presupuesto se ha agilizado, puesto que en la Ley del Presupuesto General de Gastos se establece un artículo que permite al Poder Judicial disponer libremente o más ágilmente de los recursos institucionales y al mismo tiempo permite realizar modificaciones dentro del presupuesto con la comunicación posterior al Poder Ejecutivo. Hasta antes de eso, el manejo era un poco más complicado. Sin embargo, lo que sí entiendo es que necesitamos una ley permanente de carácter general que establezca este articulado ya en forma definitiva y no tener que depender que año tras año ese articulado tenga que incorporarse a la ley del presupuesto. Muchas gracias, doctora. Con esto damos por finalizada su exposición. Muchísimas gracias a ustedes.